que decíamos ayer, acuérdese, Abderramán ha fallado ante los muros de Simancas. Su campaña del supremo poder no había podido quebrar la resistencia de los ejércitos cristianos, leoneses, castellanos, navarros, convocados por Ramiro II. Aquel formidable ejército de 100.000 hombres que el califa había reunido en nombre de la Guerra Santa ha sufrido pérdidas muy cuantiosas, pero Abderramán aún está a tiempo de volver a Córdoba salvando la cara. ¿Cómo? Bueno, contando que los daños infligidos a la cristiandad también han sido serios, que efectivamente lo eran. Ahora bien, Sandra. Ahora bien, en el lado opuesto del frente, Ramiro II no está dispuesto a dejar escapar la oportunidad. Ha frenado la mayor invasión musulmana vista hasta entonces en tierras leonesas. Ha castigado a los ejércitos del califa con severidad. Tiene ahora ante su mano la oportunidad única de aniquilar a su enemigo. En consecuencia, el rey de León decide salir en persecución del califa. La persecución durará varios días. Terminará en los barrancos de Alandega, donde Abderramán conocerá los días más amargos de su vida. Alándega. Retengamos este nombre, que es difícil, pero que es muy importante. Todos sabemos lo que pasó en Alándega. Como esto no es una novela de misterio, vamos a contar el final de la historia. Los ejércitos del califa, ya muy maltrechos después de Simancas, empujados por la presión cristiana, quedaron definitivamente destrozados en un paraje de barrancos y gargantas, víctimas de una emboscada implacable. Pero es que el misterio de Alándega no es lo que pasó allí, sino dónde está ese sitio, porque nadie lo sabe con seguridad. Hay varias hipótesis, unas más verosímiles que otras. Vamos a verlas, porque lo que ocurrió fue tan importante que vale la pena hurgar un poco en este enigma. Unos dicen que Alándega es un barranco en las proximidades de Simancas. La palabra quiere decir exactamente eso, Alandac, barranco. Ahora bien, todas las crónicas dicen que los cristianos persiguieron a los moros durante varios días. Siendo así, no se entiende que la batalla final fuera en las proximidades del mismo lugar donde habían comenzado las hostilidades. Otros señalan que Alándega puede ser un poblado salmantino en el Valle del Tormes. En ese caso, Abderramán se habría retirado en dirección suroeste hacia Salamanca. Es posible, pero es una ruta extraña, demasiado lejos de cualquier fortaleza musulmana, con demasiado trecho que cubrir en un paisaje sin fuentes de avituallamiento. Vamos a enumerar los datos fundamentales, lo que sabemos. La persecución sobre los moros duró varios días, nos dicen. Abderramán llevaba consigo tropas de muy distinta procedencia, había gente desde Zaragoza hasta el Algarve portugués. El califa tenía que encontrar un refugio lo suficientemente fuerte y amplio como para acogerle a él y a su ejército. Y por último, sabemos también que el episodio se resolvió en un paraje de barrancos donde centenares de cristianos salieron de entre los riscos para tender a los moros una trampa letal. Bueno, esto es lo que sabemos. Y con todos estos datos en la mano, la solución al enigma de Alándega solo puede ser una. Quizá la mejor manera de dar respuesta al enigma sea reconstruir los hechos. Volvamos pues a Simancas, a la altura del 6 de agosto de 939, cuando los musulmanes han levantado el campo y emprenden la retirada. El califa necesita acogerse a un punto fuerte, pero en la región no hay ninguno que ofrezca garantías. Busca entonces el cobijo de la fortaleza de Atienza, junto a la calzada que lleva de Sigüenza a Osma. Abderramán conocía bien ese escenario, donde había golpeado varias veces. Atienza está a 200 kilómetros de Simancas, mucho trecho, pero no una distancia impracticable. Tal vez Abderramán había pensado en la posibilidad de aprovechar su retirada para golpear sobre los pioneros centros de la repoblación cristiana en aquellas tierras. El saqueo además le permitiría habituallarse. En todo caso, la verdad es que las tropas de Ramiro II no le dieron opción. Tenaces, pisando los talones de su enemigo, forzaron a los moros a marchar sin pausa. Así cruzaron las actuales provincias de Valladolid y Segovia hasta llegar a la raya que hoy separa Guadalajara y Soria. El califa pudo entonces pensar un plan B, hacerse fuerte en Atienza, recomponer sus filas y, con el apoyo de las tropas locales, volverse contra los cristianos. En un determinado punto del camino, pasada la comarca de Ayllón, el paisaje se encrespa. El horizonte abunda en barrancos, gargantas y cerros. Atienza queda a un paso, pero la ruta no es cómoda. Allí debió de ser
ser la hecatombe. Algunos sostienen que el escenario fue el pueblo de Caracena, en tierras sorianas, otros que en Albendiego, en el límite norte de Guadalajara, era el 21 de agosto de 939. Empujados por los cristianos que les perseguían, los moros se internaban en el lugar fatal. De repente ven cómo los flancos de garganta saliendo de ninguna parte surgen centenares de hombres. Son los pioneros de la zona, los repobladores cristianos de aquellas tierras, la Extremadura del Duero, que les estaban esperando. Muchas veces habrían pasado por allí las tropas moras camino de San Esteban de Gormaz en sus aceifas contra la frontera oriental castellana. Muchas veces habrían saqueado las tierras de los colonos. Ahora los colonos se tomaban la revancha. Los ejércitos del califa empujados desde la retaguardia y ahora con el enemigo también a los lados y de frente se ven sometidos a un ataque mortal de necesidad. Será la mayor catástrofe de las huestes de Córdoba habían conocido hasta la fecha y será también la mayor victoria de Ramiro II de León. En efecto, la mayor victoria de Ramiro II de León, la mayor catástrofe que habían conocido las huestes cordobesas. Abderramán III a duras penas pudo escapar. Sobre el campo dejó, cuentan las crónicas, su cota de malla tejida con hilos de oro y un precioso ejemplar del Corán venido de Oriente, un ejemplar maravilloso por sus costosas guardas y por su sublime encuadernación. Del campamento mahometano, siguen diciendo las crónicas, trajeron los cristianos muchas riquezas con las que medraron Galicia, Castilla y Álava, así como Pamplona y su rey García Sánchez. El propio jefe moro de Zaragoza, aquel sinuoso aboyaya del que hemos hablado estos días, fue hecho prisionero. Permanecerá 2 años encerrado en León. El botín fue extraordinario. La victoria de Ramiro II había sido total. De vuelta a Córdoba, la ira de Abderramán fue inefable. Todos los jefes militares supervivientes fueron ajusticiados en público, crucificados ante la multitud. El califa ya nunca más volvería a encabezar una operación militar. A partir de este momento dejará ese asunto a sus generales y él se dedicará a construir monumentos y edificar ciudades. La campaña del supremo poder había sido un supremo fracaso. La batalla de Simancas, que así se llamó desde entonces, aunque terminara en el enigmático sitio de la Alándega, fue un acontecimiento en todo el orbe conocido. Desde Bagdad hasta Roma y Aquisgrán, todo el mundo supo de la catástrofe de aquel ejército de 100.000 hombres que se estrelló ante las fronteras del Reino de León. Las repercusiones de la victoria para el Reino de León fueron importantísimas. Entre otras cosas, iba a permitir que la frontera de la repoblación descendiera hasta el río Tormes. Las campañas cristianas sobre la tierra mora van a multiplicarse en toda la meseta, desde Zamora hasta Soria. En Ramiro II podremos apreciar ahora no el rey guerrero, sino el gobernante de sabio tino. Venían años de esplendor para la reconquista. Ese mismo año, sin embargo, ocurría algo que a la postre sería trascendental y llenaría de sangre la España cristiana. Y es que en una pequeña aldea próxima a Algeciras nació un niño llamado Mohamed Ben Abi Ahmer, que pasará a la historia con el nombre de Almanzor. Pero bueno, esto, una vez más, es otra historia.